Buenos días, vamos a comenzar con el capítulo número 2, estados tensionales planos. Y vamos a comenzar con el primer estado tensional, que es tensión plana. ¿En qué consiste esto? Tenemos un disco, no tiene que ser necesariamente circular, puede tener cualquier forma, pero bueno, es un disco. Está sometido a cargas como se ve en la pantalla. Cualquier sistema de cargas, no siempre perpendiculares, pueden ser de tracción también, al que fuera. Hay un sistema de cargas. Este sistema de cargas ocasiona una serie de tensiones, ¿sí? Como se ve aquí en el corte. Bueno, sería plano YZ. Esa es la situación tensional. Ahora, vamos a establecer que esta altura, el espesor del disco, aquí está, aquí dice tienda a cero, ¿sí? Es tan pequeño como se quiere. De entrada, este es un disco de infinitesimal, entonces al ser esto tan pequeño como se quiera, es aún, bueno, es despreciable. Entonces suponemos tiende a cero, ¿sí? Este sería el estado tensional resultante de la aplicación de estas cargas. Vamos a tener unas, bueno, les decía, no importa mucho el sentido de esto. Supongamos son atracción, no importa mucho eso. Tenemos unas cargas normales, que son estas, sigma X y sigma Y, ahí está en el celeste, y tenemos unas cargas tangenciales, tau XY, que ya sabemos que es igual a tau YX, ¿no? Que están ahí en ciclo. Y sigma Z es igual a cero, no existe, no hay sigma Z. Esa es la condición básica, ese es el estado tensional que llamamos tensión plana. Todas las tensiones están en el plano, por eso se llama tensión plana. Ahora, estamos presuponiendo, voy a agrandar esto, algunas cosas. No presuponiendo, estamos estableciendo algunas características de este estado tensional. Las cargas P son coplanares a la sección transversal, pudiendo descomponerse en PX y PY, o sea, en sus resultantes. Estas cargas están en el mismo plano que el cuerpo, que el disco, plano en este caso XY, y se podrían descomponer en una resultante en Y y una resultante en X. Otra característica, las tensiones están en el mismo plano que las... Lo mismo, ¿no? Todas las tensiones están en el mismo plano, por eso se llama tensión plana. Las deformaciones están en el mismo plano, también. Este cuerpo se va a deformar y las deformaciones van a estar en X y en Y. No va a haber deformación en Z. Aquí tenemos un resumen de todas las condiciones, de las componentes de tensión y de las componentes de deformación, todas las posibles en ese disco. Sigma X va a existir, no es igual a cero. Sigma Y va a existir. Sigma Z sí es igual a cero, no existe. La tensión tangencial en XY va a tener algún valor, no es nula. Y las otras tensiones, pues no tienen valor, son nulas. En cuanto a deformaciones, epsilon X, o sea, la deformación unitaria en dirección X existe también en Y. Y si esta existe, la deformación unitaria en X existe, la deformación en X, son lo mismo, existe también, ¿sí? Entonces, U también existe, B también va a existir. En Z no existe esta deformación angular, acuérdense de cuando hemos hablado de deformaciones angulares, eh, también existe, y estas otras dos no existen. Estas que existen, las que hemos señalado que existen, estas que están ahí, que no son iguales a cero, están en el plano. Todos están en el plano XY. Esa es una cara, bueno, ese es el resumen del estado tensión plana, que llamamos tensión plana. Ahora, hay alguna aclaración que se debe hacer. Sabemos que bajo la aplicación, por ejemplo, de sigma X, va a haber una deformación en los otros ejes. O sea, todo esto que está aquí en texto lo voy a expresar a través de este gráfico que ya lo conocen. Existe sigma X, entonces esto se va a elongar, pero a tiempo de elongarse se va a reducir, se va a comprimir, se va a achicar, en otras palabras, en estos otros ejes, ¿sí? Si es perfectamente elástico, eso tiene que ocurrir. Lo mismo debiera ocurrir con este disco, pero estamos asumiendo que esta altura, este espesor, es tan pequeño que tiende a cero, lo despreciamos. Entonces, estas deformaciones que son función de esta elongación por el coeficiente por módulo de Poisson, se hacen tan pequeñas, incluso esta misa se hace tan pequeña, si el espesor es muy pequeño que es despreciable, pues su deformación aún más pequeña, ¿no? Entonces,
matemáticamente serían infinitesimos de segundo orden. Físicamente son cantidades muy, muy pequeñas. Son dimensiones demasiado pequeñas, por lo tanto se desprecian. Estamos despreciando eso, ¿no? Bien. Entonces tenemos la situación de esta manera. Unas tensiones que son función de X y Y unas deformaciones que lo mismo, son funciones de X y Y. Lo voy a explicar esto con ese modelito que ya lo conocemos. No importa que lo estoy pidiendo, en este caso estoy pidiendo sigma 2,2, vendría a ser sigma Y. Fíjense, donde quiera que yo siente el cursor, me dé el valor. ¿Sí? Entonces, en buenas cuentas, podríamos inferir que el SAP ha logrado obtener una ecuación de sigma 2,2 que depende de sus coordenadas, ¿no? Yo le doy las coordenadas y me da el valor, me da sigma 2,2, donde fuera que yo le dé las coordenadas. Al ubicar el cursor estoy dando coordenadas y el SAP me está dando el valor. Lo mismo puede hacerse para las deformaciones. Voy a poner 5 aquí. Bueno, ahí está. Entonces, en este caso es un poquito más discreto, o sea, está discretizado. Pero si le doy las coordenadas de cualquier nudo, el SAP me da las deformaciones de ese nudo. Nuevamente estamos ante el caso de que tengo deformaciones en base a las coordenadas. Hace rato era más elocuente, ¿no? Yo le doy coordenadas y me da valores. Eso estamos diciendo aquí, que las componentes de tensión y las deformaciones van a estar en función de las coordenadas. Eso vamos a obtener. De hecho, ese es el objetivo de esta materia. La teoría de la elasticidad es mucho más amplia, pero bueno, en esta materia que vamos a abarcar, ese es nuestro objetivo, obtener ecuaciones de las tensiones y de las deformaciones en función a sus coordenadas, cosa que nosotros demos las coordenadas, las que queramos, y nos arrojen valores de tensiones o valores de deformaciones, cosa que nosotros podamos dibujar estos, no serían diagramas de tensiones, no serían mapas de tensiones. Bueno, eso vamos a poder dibujar, tal como está acá. En fin, entonces eso pasa. Pero bueno, la tensión plana, a través de todas estas características y este comportamiento, pasa por acá. Ahora veremos el otro estado tensional, que es la deformación plana. En la tensión plana decíamos que el espesor, esta altura es insignificante, tiende a cero. Aquí es el polo opuesto. Este espesor, el espesor del elemento, es tan grande que podemos asumir que tiende a infinito. Como tiende a infinito, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una franja unitaria de longitud L, L es unitaria, si estamos en metros, pues será 1 metro, y sobre esa franja unitaria vamos a trabajar, y como es una franja unitaria, pues la podemos representar a través de simplemente su sección, y estamos en una condición de deformación plana. Ahora, si es deformación plana, aquí está, h tiende a infinito, ¿no? Pero llegamos a esta simplificación. Hay algunas cosas que hay que establecer. Por ejemplo, esta carga no es coplanar, ¿no? No está en el plano, no está en el plano X, Y, pero podemos sacar su resultante y la colocamos ahí. No es ningún problema. Al final vamos a llegar a algo muy similar al anterior caso. Tenemos cargas coplanares. Y el estado tensional, pues está ahí. Aquí tenemos las tensiones normales y ahí están las tangenciales, ¿no? Pero aquí pasa una cosa. Sigma z, la tensión en z, la tensión en el eje perpendicular a la pantalla, no es igual a 0. Aquí era 0, ¿no? Aquí ya no, no es 0. ¿Por qué no es 0? Porque se hace algunas suposiciones. Una suposición es que en las paredes extremas de este cuerpo, en este caso yo tomo como ejemplo un muro de contención, que es el ejemplo arquetípico de este tipo de estados tensionales, pero hay más, ¿no? Hay cajones, hay alcantarillas de puente, bueno, en fin, hay una diversidad. El caso es que
asumimos que en las caras laterales más externas, las extremas, hay un plano indeformable. Aquí hay un plano indeformable. A ese otro lado hay un plano indeformable. Pero esto tiende a infinito, es muy largo, es muy grande, ¿no? Esta altura. Entonces, este comportamiento sí se va a dejar sentir. Esta elongación o acortamiento también, si es el caso, no importa, debería hacerse sentir. Pero como hay un plano indeformable aquí y al otro lado, no va a ocurrir eso. Pero si no va a ocurrir eso, va a haber una tensión, ¿no? Entonces, como el objeto no se le está permitiendo deformarse en la dirección Z, olvídense de esto, en la dirección Z, en la dirección perpendicular, entonces se originan tensiones en Z, a diferencia del anterior caso. Esa es la diferencia. Aquí hay tensiones en Z, en el anterior no. A partir de esa diferencia que es fundamental, aparecen otras diferencias bueno, diré, menos sustanciales. Ahora, QZ, la carga en Z no existe. O sea, todas las cargas son coplanares, pero las tensiones no todas. Aparece esta. Algunas características, las cargas son coplanares, ya se lo había dicho, y si hay alguna carga que no es coplanar como esta, se la puede transformar en carga coplanar. No es mayor problema. Las tensiones están en el mismo plano, además incluyendo la tensión sigma z, o sea, existen todas las tensiones que están en el plano, pero además existe esta sigma z. Las deformaciones están también en el plano. Todas las deformaciones se van a dar en el plano. Repito, esto no va a ocurrir, porque aquí hay un plano indeformable en esta cara, y en esta cara también hay un plano no indeformable. Pero como no está ocurriendo y sin embargo se está queriendo deformar, pues aparecen tensiones. De hecho, por eso es que aparecen tensiones. Aquí está un resumen de ese tipo de comportamiento. Sigma X existe, sigma Y existe, sigma Z, ahí está su expresión, es función de sigma X y sigma Y. Por esto que hablábamos de las deformaciones, es la ley de Hooke, estamos aplicando la ley de Hooke, nada más. Tau X y existe y esas dos no existen. En cuanto a deformaciones, epsilon X existe, epsilon Y existe, y la deformación tangencial en X y Y existe. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Antes era cero, en la tensión plana esto era cero, en deformación plana no, existe y está ahí su expresión. Lo mismo, vamos a llegar a una situación parecida. En vez de este elemento pudiéramos tener, eso se parecería a tensión plana, pudiera tomárselo como tensión plana, ¿no? Y un muro de contención pudiera tomárselo como deformación plana. Pero llegamos a lo mismo, unas ecuaciones de las tensiones y de las deformaciones que van a depender de las coordenadas. Ahora vamos a ver tensiones en un punto. Me voy a ir directamente al gráfico. Tenemos una sección, una partecita de de una placa infinitesimal, tan pequeña como se quiera, y ahí está sometida a ese estado tensional. Este es el eje Y, el eje X, sigma X, sigma Y, tau XY, tau YX, que están equilibrando a sigma y a tau. ¿Sí? Y aparecen además estas dos fuerzas, N y T. Son fuerzas resultantes internas, ¿no? Esas ya las conocemos. Para equilibrar, a ver, ¿cómo es la cosa? Actúan las cargas externas, aparecen estas fuerzas internas para equilibrar y estas fuerzas internas ocasionan tensiones. Ahí están esas tensiones. Esa es la mecánica del funcionamiento de esto. A partir de esto vamos a sacar el cuerpo libre. Ahí está el cuerpo libre. Estas expresiones están en función a un criterio que ya habíamos visto en anteriores temas. O sea, por ejemplo, la tensión X. Yo estoy haciendo sumatorio de fuerzas. Quiero que esa tensión se convierta en fuerza. ¿Qué debo hacer? Multiplicar por su área de aplicación. Suponemos, como ya dijimos, que estamos con espesores unitarios. Por lo tanto, el espesor de eso es 1. Entonces, el área de aplicación sería, para sigma X, sería OB por 1. Entonces, por eso queda sigma X por OB. De ahí salen esas expresiones, ¿no? Todas esas. Hacemos álgebra y vamos a llegar a esta expresión y a esta expresión.
Y si asumimos que estamos en los ejes principales, tau x y va a ser igual a 0 y llegamos a esta expresión, o a este conjunto de expresiones. Y eso nos arroja una figura que ustedes ya conocen, que es el círculo de Moore. Este pedacito era este. Y está su estado tensional. Entonces, a partir de esto, de ese triángulo ABO, hemos llegado al círculo de Moore. Ahora, eso es para un caso de tensiones principales, pero ¿qué pasa si queremos las tensiones máximas? Esta posición no siempre va a bajar las tensiones máximas, entonces podemos hacer girar todo el cuerpo. Llegamos pues a esto. Hemos hecho girar, existe esta inclinación alfa del plano de aplicación, pero también existe esta inclinación beta, el giro de toda la placa. Este ángulo alfa sería este, ¿no? Que aquí está llamado como teta, pero bueno, es lo mismo. Pero además estaríamos haciendo rotar la barra. Y eso, en el esquema más general, nos va a arrojar las tensiones máximas posibles. Las ecuaciones están ahí. Conocen también esta figura. La deducción matemática es bastante simple. Es lo mismo. A partir de esta condición, generar su estado tensional, que es muy sencillo, no es difícil. Sacar el cuerpo libre y hacer álgebra. Nada más, vamos a llegar, bueno, ya no a estas, sino a esas expresiones. Pero es lo mismo. Esos dos casos de círculo de Moore ya los han empleado en resistencia de materiales, así que no voy a ahondar más en el tema. Por lo tanto, pasamos a lo siguiente. Deformaciones en un punto. Me voy a pasar a un gráfico, directamente a este gráfico. Aquí voy a poder explicar varias cosas. Vamos a tener una barra infinitesimal de longitud ds. En dirección x tiene una dimensión diferencial de x y en dirección y tiene una dimensión diferencial de y. Esta barra, después de la aplicación de las cargas, se ha deformado y se ha desplazado. Primero hablaremos de los desplazamientos. El punto P se ha desplazado al punto P'. Por lo tanto, su deformación sería U en X, en dirección X, y V en dirección Y. Y el punto Q se ha desplazado al punto Q'. Ha sufrido la deformación U' y B'. Ahora, ¿por qué U' y B' no son iguales a U y B? Porque si bien se ha desplazado, no solamente se ha desplazado, si es un material totalmente elástico, también se ha deformado, se ha estirado en este caso, en el dibujo está estirado, se ha elongado. Entonces, U' va a ser igual a U, al desplazamiento, más la elongación en dirección X. Y B', aquí se nota mejor, B' va a ser igual a B más la elongación, el estiramiento en dirección B. De ahí salen esas expresiones. Ese elongamiento sería igual a esta expresión. Derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X más derivada parcial de B respecto de Y por diferencial de Y. ¿Por qué eso es así? ¿De dónde sale esto? Eso es a partir de una, se puede explicar a partir de una inspección visual. Acuérdense que las derivadas son también, entre varias definiciones, son relaciones de incremento. Entonces voy a explicar con B, que en el dibujo está más notorio. Aquí está B, voy desplazándome sobre X, aquí tengo otra B, aquí tengo otra B, y a medida que voy avanzando sobre X, B se va haciendo más grande, ¿no? Entonces B está variando. B varía respecto de X, a lo largo de X. Entonces B varía respecto de X a lo largo de X. Por eso aparece esta diferencial de X. Esta más, ¿no? Eso quiere decir, B está variando respecto de X a lo largo de dx, a lo largo de toda esta dimensión. En toda la dimensión varía. ¿Eso de dónde sale? A ver, voy variando B. ¿Está variando respecto de Y? Sí, también, ¿no? También está variando respecto de Y. Y a lo largo de todo Y. Entonces, pues cuenta lo mismo. Por eso sale esa expresión y esa expresión, ¿no? La idea es esa. Bueno,
Vamos a hacer lo siguiente ahora. A partir de este gráfico vamos a suponer que esta base elongada la estamos hipotéticamente, figurativamente, la estamos trasladando aquí. O sea, de forma que P' coincide con P. Ese gráfico está aquí. P' está coincide con P. Queda esa disposición. Aquí está este ángulo alfa, que ya estaba acá. Pero fíjense que entre la base original y la base elongada se forma un pequeño ángulo, que es la distorsión angular, ¿no? Que lo vamos a llamar diferencial de teta. Si esto es teta, esta va a ser diferencial de teta. Y queda una figura como se ve en la pantalla. Aquí está ds. ds es de P hasta S. Entonces, ¿qué podemos decir? QR es igual a esta expresión. ¿Cuál es QR? QR es esto, ¿no? ¿Qué era eso? Era U más U'. Acuérdense que lo hemos movido, lo hemos trasladado. Entonces, U con U se han cancelado. Queda solamente el incremento. El incremento es igual a esto. Por eso QR es solamente esta parte, ¿no? Vean, es lo mismo. Derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X más derivada parcial de U respecto de Y por diferencial de Y. Es esto mismo. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Esta base la hemos trasladado aquí. Por lo tanto, U con la U que había aquí se han anulado. Ha quedado solamente el incremento, ese pequeño incremento que está ahí escrito en términos matemáticos. Entonces, QR es eso. Por el mismo motivo, RQ segunda, esto es esto. Es el incremento en dirección Y. Es eso de aquí. Por lo mismo, esta base la estamos moviendo aquí. ¿Sí? Entonces, esta B, con la B que había aquí había contenido una B, ¿no? Era B más su incremento. B con B se anulan, queda solo el incremento, queda solo esta parte. Esto que está ahí pintado. Y eso es RQ segunda. Por eso salen esas expresiones. Ahora, vamos a despreciar este ángulo. Despreciamos este ángulo. Esta diferencial de phi. Despreciando ese ángulo, hacemos trigonometría, que es un poquito larga de hacer, pero llegamos a estas expresiones. ¿Sí? Vamos a llamarlas ecuaciones D. Además, tenemos lo siguiente. Dice que epsilon phi, o sea, la defracción unitaria en esa dirección, en esta dirección, en dirección phi, va a ser igual a SQ segunda sobre PQ. ¿Por qué? ¿A qué era igual la deformación unitaria? Era igual a la deformación, a la elongación, aquí está SQ segunda sobre la longitud inicial. La longitud inicial era PQ. PQ. Es lo mismo. Pero PQ es igual a DS, por eso reemplazamos, en vez de PQ, colocamos DS. Y ahora, aquí en esta expresión E, en esta última, en esta que estoy pintando, en esta expresión E, vamos a reemplazar estas dos, las expresiones D. Queda así, de esta manera. Y aquí vamos a reemplazar esas, las expresiones C. Esas expresiones reemplazamos aquí. Y queda esto. Finalmente, bueno, una cosa más que añadir. Vamos a establecer que dx sobre ds es igual a coseno de teta y dy sobre ds es igual a seno de teta. ¿De dónde está saliendo eso? De aquí, ¿no? Es fácil de ver. Aquí está teta, dy, dx, ds. Es un triángulo rectángulo, de ahí sale. De ahí salen esas expresiones. Reemplazamos eso también en f y llegamos a esa expresión, que le llamamos g. Ahora, vamos a reemplazar las ecuaciones 1,41 y 1,42. Estas. Aquí era igual la derivada parcial de u respecto de x. Aquí era igual la derivada parcial de b respecto de y. Y esta aquí, esta suma. Aquí era igual. Ya las habíamos visto, estoy nombrándolas aquí. Vamos a verlas. 1,41, 1,42.
Aquí está. Esta vía, ¿no? Derivada parcial de u respecto de x, derivada parcial de b respecto de y esta suma cruzada. Entonces ahí abajo teníamos epsilon x, epsilon y gamma xy. Eso es lo que hemos hecho. Eso hemos reemplazado. Por eso aquí está apareciendo epsilon x, gamma xy, epsilon y. De ahí está saliendo. Además, vamos a establecer lo siguiente. Lo voy a decir con palabras más coloquiales. Este ángulo es muy pequeño. Su tangente, como el ángulo es muy pequeño, su tangente va a ser igual al ángulo. ¿Sí? Queda establecido esto. Entonces, aplicamos a esta expresión la misma lógica, todo lo que hemos hecho aquí arriba, lo mismo. Y vamos a llegar a esa expresión, a la expresión j. El álgebra es fácil de hacerlo, no es muy difícil. Hay algo más que debo señalar. Aquí tenemos que, partiendo de este gráfico, este elemento TP o TP', que es el mismo elemento, va a ser perpendicular al elemento P'(Q segunda). Eso estamos introduciendo aquí. Entonces nos queda de esta manera la expresión, como está en H, la expresión H. Ahora, vamos a decir que, tal cual dice, la diferencial de phi es igual a la diferencial de phi' más 90 grados. Pero la diferencial de phi' es igual a la diferencial de phi. Entonces llegamos a esto, haciendo álgebra. Son desarrollos matemáticos un poco largos, pero ustedes lo pueden hacer y van a comprobar. Al final vamos a llegar a esta ecuación. De aquí llegamos aquí. Hemos llegado hasta j. A partir de esto vamos a aplicar una deducción similar a la que habíamos aplicado en este caso, en el círculo de Moore. Todo esto hacemos. Y vamos a llegar a algo parecido. A estas expresiones, 2, 4, 2. Son las deformaciones en puntos. ¿De cuál es la idea? Miren lo que estamos relacionando. Estamos relacionando la deformación angular con las deformaciones longitudinales, tanto en ejes principales como en los máximos valores posibles. Eso estamos haciendo. Por eso esto se llama deformaciones en un punto. Hemos logrado eso. Pero además hay algunos criterios que se han asentado, como este, que es básico, que es fundamental. El objeto, que pudiera ser una partecita de un cuerpo mucho más grande, pero este objeto diferencial se desplaza, pero no solo se desplaza, si es elástico también se va a deformar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes armaban en hiperestáticas 2 la matriz de rigidez y calculaban desplazamientos, pues calculaban eso, desplazamientos. Se presumía que se había deformado, pero eso no nos interesaba, ¿no? A partir de esos desplazamientos calculaban las fuerzas internas, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos entrando más profundamente. Hay desplazamiento, pero también hay deformación. Pudiera ser elongación, pudiera ser acortamiento, pero hay deformación. Bien. Ecuaciones diferenciales de equilibrio. Esta es importante. A partir de acá, lo que se diga es muy importante para la resolución práctica de problemas. Los gráficos son fáciles. Tenemos esta placa que está ahí. El espesor, bueno, aquí está. Esta placa tiene dimensiones de X, de Y. Y tiene un espesor de Z, unitario. Así que estamos en las mismas condiciones. En el punto A va a tener una tensión X, en el punto B va a tener una tensión sigma XB, en el punto C, aquí está, C, sigma XC y sigma XD, aquí. Y vamos a suponer que la distribución va a ser, como se ve, lineal. Bien. Obtenemos estas expresiones y sigma C va a ser igual a esta de acá, ¿no? Bueno, tenemos estas cuatro. Es fácil verlas, de dónde sale. Sigma X, sigma XA es igual a sigma X. Está en este punto. Sigma XB va a ser a sigma X más la variación de sigma X respecto de X, por eso es
derivada de sigma x respecto de x a lo largo de dx, a lo largo de dx. De ahí sale esta expresión. Veremos sigma d, sigma xd, va a ser igual a sigma x, esta tensión va a ser igual a esta, más esta variación, más la variación de sigma x respecto de y, porque estamos variando en y, a lo largo de la diferencial y. Por eso aparece esta diferencial. Bueno, y lo mismo con esta, ¿no? Sería aquí. Oh, perdón, aquí arriba. Bueno, pero aquí podemos reemplazar esta. Reemplazamos y sale esto. Entonces tenemos sigma xa, sigma xb, sigma xd y sigma xc. Las tensiones en los 4 puntos. Todas van a depender ahora de sigma x. Todas están dependiendo de sigma x. Ahora, vamos a hacer cálculo de las fuerzas. Esta fuerza y esta fuerza. Tenemos aquí las tensiones, la distribución de tensiones, pero quiero la fuerza. ¿A qué será igual la fuerza? La fuerza va a ser igual a la tensión por su área de aplicación. Sigue siendo así, ¿no? Entonces, hacemos eso. Pero aquí sería... A ver, lo digo acá. Para F1 va a ser 1 medio de sigma x más sigma xd por dy de z. ¿Por qué? Entonces, está tomando un promedio de estas dos, por eso es un medio. Sigma x más sigma xd dividido entre 2. De ahí sale, está tomando un promedio. Por su área de aplicación, ¿cuál es el área de aplicación? dy por el espesor. El espesor era de z, pero es igual a 1. Bueno, aquí lo he anotado, de z. Está ahí. Eso es igual a esta expresión. Reemplazando acá las ecuaciones de acá que correspondan, esta es de acá, llegamos a esta. Y ya podemos olvidarnos de dz porque sabíamos que era 1. Lo mismo hacemos para F2. Llegamos a esta expresión. Ya tenemos F1 y tenemos F2. Como la placa tiene que estar en equilibrio, pues F1 tiene que ser igual a F2. Haciendo álgebra vamos a llegar a esta expresión K. Es una manera de expresarla. Pudiera haber colocado esta acá atrás, ¿no? Digo acá a la derecha, sumando. Está restando ahí. Es una manera de expresarla algebraicamente. Ahora, se puede ver las variaciones de tensiones. Ya había dicho de dónde sale esto, ¿no? Sigma, aquí hay sigma x, aquí va a haber sigma x, más la variación de sigma x a lo largo de x, mejor dicho, respecto de x a lo largo de dx. La variación de sigma x respecto de x, porque está variando en x, por eso respecto de x, a lo largo de la diferencial de x. A lo largo de la diferencial de x. Bueno, ya está. Este criterio lo aplicamos. Según este criterio, F1 a qué será igual. Va a ser a sigma x por su área de aplicación, por dy, por dz, pero dz ya no se coloca. F2 va a ser igual a todo esto por dy, por dz, dy dz ya sabemos es igual a 1. Aplicamos, bueno, restamos y vamos a llegar a esta misma expresión. Estamos reproduciendo esta, ¿no? Por dos lados, por dos tipos de razonamiento, estamos llegando a la misma expresión. Entonces podemos afirmar lo siguiente, a partir de eso. Esto de aquí. Estamos generalizando, ¿sí? Estamos viendo que este estado, este es el dibujo, este primer dibujito, es equivalente a este otro estado. Generalizando tenemos este caso, ¿sí? Entonces estamos generalizando, ya sabemos de dónde sale eso, ¿no? Estamos generalizando ese tipo de razonamiento. Hacemos sumatoria de fuerzas con este gráfico, en X, en Y y sumatoria de momentos en O, aquí está el origen, en O, y vamos a tener esas expresiones. Ahora, ¿de dónde salen esas fuerzas verdes? Son fuerzas, estas flechas verdes, estos vectores verdes son fuerzas, XM y YM. ¿De dónde salen? ¿Qué son? Son fuerzas de masa, que pudieran existir o pudieran no existir. Este es el caso general, cuando existen estas fuerzas de masa, tanto en X como en Y. Ahora, bajo nuestra física newtoniana, a la que estamos acostumbrados, en X no existe, ¿no? No existe fuerza de masa, fuerza másica. En Y sí existe, y es constante, sería igual a la densidad
por la gravedad. Densidad por gravedad. Y eso sería. Este sistema es para el caso general, cuando tengamos fuerzas de masa en X y en Y. Y ese es para el caso, digamos, del planeta Tierra. La fuerza en Y, en X no existe, pero la fuerza de masa en Y existe y está dada por la densidad del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y eso es una constante. Entonces, este es nuestro sistema diferencial de ecuaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hasta acá? Es el equilibrio del estado tensional. Pero, ¿cuál es su aplicación? Para resolver ese tipo de problemas hay que resolver este sistema de ecuaciones. Por eso decía, esto es muy importante. Entonces, eso es básico, esto es fundamental. De aquí partimos. Todas las deducciones que hemos hecho en el capítulo 1, capítulo 2, etcétera, hasta ahora han sido para llegar acá. Esto es lo que hay que resolver para llegar a nuestros resultados, para llegar a esto. ¿Qué era esto? Ya lo había señalado anteriormente. ¿Dónde está? Aquí. Tensiones en función de sus coordenadas, deformaciones en función de sus coordenadas. Eso queremos para obtener estos mapas. Repito, ¿cómo los obtenemos? Resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales, este de acá. Bueno, condiciones de borde. Esto es un tanto redundante, pero hay que señalarlo, tiene que quedar por escrito. A partir de las ecuaciones de equilibrio 2, 1, 5, 2, 2, pero 5, 1, 2, 5, 2, estas de acá, ambas, tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos en un disco cualquiera un pequeño triángulo, eso es para tensión plana. Aquí está su cuerpo libre y hacemos pues cuerpo libre. Vamos a llegar a esta o a estas expresiones. Esta es la más empleada, la 261. ¿Qué nos está diciendo? Que Px, esta Px equilibrante de estas tensiones, todas estas tensiones, y esta Py equilibrante de estas otras tensiones, son iguales a las de descomposición de sigma x y tau, bueno, en este caso tau xy, por sus cosenos directores, que no están dibujados pero son obvios, ¿no? Coseno director en y, coseno director en x. Lo que siempre hemos venido haciendo desde física 1. Eso estamos diciendo. La descomposición que de manera intuitiva hemos aplicado en anteriores temas y que ustedes toda la vida han venido aplicando. Donde acá hemos hecho eso, ¿no? Para llegar a estas ecuaciones. La hemos hecho en temas anteriores. Por defecto hemos asumido que habían cosenos directores, pero no los hemos anotado. Hemos colocado coseno de alfa, seno de alfa, hemos hecho descomposiciones. Eso estamos diciendo. Se va a mantener. Es una aplicación implícita de la invariante de Einstein. Es un tensor la invariante de Einstein. Pero ¿qué dice conceptualmente? Es una cosa muy sencilla. Dice lo siguiente. Yo puedo tener aquí un sistema de cargas cualquiera, digamos ese, el que fuera, y está apoyado. Está apoyado en una viga. Eso es equivalente a lo siguiente. Qué feos gráficos. Vamos a repetir. A eso. Donde estas flechas rojas, esos vectores rojos, son las reacciones. Es equivalente, ¿no? Es equivalente. Pero además, no importa si yo ponga el sistema de coordenadas ahí, esto va a ser Y, esto va a ser X, o lo pongo por acá. Esto va a ser Y, esto va a ser X. O lo pongo donde yo quiera. De todas maneras, el valor de este vector y el valor de este vector no pueden variar. O sea, no depende. Las reacciones no dependen del sistema de coordenadas, ¿no? Porque si no sería una locura. Entonces, eso estamos diciendo acá. ¿Sí?
existe continuidad, existe equivalencia y además no dependemos del sistema de coordenadas, por eso manejamos los cosenios directores, etcétera. Lo que siempre hemos hecho, siempre han hecho este tipo de descomposiciones física y lo han hecho con más profundidad han debido comenzar en hiperestática, no, perdón, isostáticas 1, isostáticas 2. Entonces esto prácticamente que siempre se cumple. ¿Sí? Pasamos a otra, las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, bueno, directamente pasaremos a las ecuaciones de compatibilidad. Ahora, voy a leer este párrafo. Dice, para resolver problemas bidimensionales en términos de la teoría de la elasticidad, no es el único método, hay más, pero usando este método, se debe resolver el sistema que ya habíamos visto. Ese sistema, o ese si fuera general. El sistema tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, sigma x, sigma y y tau xy. Ahí está, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Esa es una composición, eso no interviene. Es una composición lineal, acuérdense de sus conocimientos de álgebra 2. Entonces es esta y esta, o como acá, esta. Tenemos entonces dos ecuaciones, en cualquiera de los dos casos, dos ecuaciones y tres incógnitas. Sigma x, sigma y tau xy. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, por lo tanto eso es indeterminado estáticamente, no se puede resolver. Entonces, ¿qué hacemos para resolver? Ya me he perdido. Aquí estamos. Se debe considerar la deformación elástica del cuerpo. Esto es importante. Se debe considerar la deformación elástica. ¿Qué es eso? Lo que habíamos dicho también hace un momento atrás. Vamos a considerar no solamente que el cuerpo se desplaza, sino que además se está deformando. Hay una deformación y esa deformación es elástica. ¿Sí? Eso vamos a considerar para poder resolver, si no, no podríamos. Entonces, vamos a apelar a esto, a esas expresiones, que ya las habíamos visto, ya sabemos de dónde salen. Bueno, ahí están. Estamos tomando las que son necesarias, de las ecuaciones 1,41 y 1,42, solo las que nos necesitamos para los estados tensionales planos. Epsilon x, epsilon y tau xy. Solo necesitamos esas. Ahora, vamos a derivarlas dos veces. Ahí está. Estamos derivando las dos veces. Epsilon x estamos derivando dos veces. Sale esto. Epsilon y estamos derivando dos veces. Sale esto. Sale esto de acá. Y tau xy estamos derivando dos veces. Primero respecto de x y segundo respecto de y. Y sale esto de aquí. Y fíjense. Este miembro no es igual a este. Sí, ¿no? Y este miembro es igual a este. Entonces, estos dos miembros podemos reemplazarlos aquí. Eso hemos hecho aquí en la ecuación m. Eso está. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos obtenido las deformaciones unitarias lineales vinculadas a la deformación unitaria angular o tangencial. Eso hemos obtenido. No teníamos esa relación antes, ahora la tenemos. Ya. Entonces, si esto se llega a cumplir, se garantiza que existe U y existe B. Por otro lado, vamos a aplicar M a epsilon x, epsilon y gamma xy. Lo pueden hacer y van a llegar a esas expresiones. Bueno, reemplazamos esto. A ver, ¿qué estamos haciendo? Me tomaré un poquito de tiempo. Fíjense, epsilon x es igual a 1 sobre e por sigma x menos coeficiente de Poisson por sigma y. ¿De dónde ha salido eso? Vámonos a unas ecuaciones que habíamos avanzado al principio de la materia, pero que ustedes también ya conocen desde antes. Esta está aquí. De aquí está saliendo, y esta ecuación es muy conocida, la conocen. Sigma z, en el caso que estamos estudiando, en este momento es 0, ¿no? Entonces este término se anula y queda, pues, fíjense lo que queda, justo lo que está escrito ahí abajo. Entonces de ahí salen esas expresiones. Esta ley de Hooke, nada más. Estas expresiones las introducimos aquí, en M. Estoy haciéndolo gráficamente. Ahí está.
Y dice, bueno, llegamos a la ecuación m. Por una parte, lo vamos a dejar ahí. Por otro lado, se derivará una vez el sistema de ecuaciones diferenciales de equilibrio lo vamos a derivar una vez y vamos a sumar las dos ecuaciones, o sea, las derivadas de las dos ecuaciones. Eso estamos haciendo aquí. Llegamos a esta expresión. Haciendo un poquito de álgebra, nos queda de esta manera. Le vamos a llamar ecuación O. Vamos a reemplazar O en n. Esto vamos a reemplazar acá. Y haciendo un álgebra que es, ni siquiera son ecuaciones diferenciales, es álgebra, pero es largo de hacer. Pero vamos a llegar a esta ecuación. La ecuación 271. Esta es muy importante. Entonces ya estamos hablando de dos ecuaciones muy importantes. Este sistema, para nuestro caso newtoniano, el que siempre vamos a aplicar en ingeniería, o este que sería un caso general, que bueno, en ingeniería no se aplica, no tenemos fuerzas básicas en X. Bueno, este es muy importante, es este sistema. Y ahora, otra ecuación que es muy importante es esta, la 271, que es la ecuación de compatibilidad. Si hiciéramos todo este procedimiento, pero para el caso general, cuando tenemos fuerza másica en X, llegamos a esta, ¿sí? Este es el equivalente de esta, pero esta es general. Casi nunca se lo utiliza. Bien. Para el caso de deformación plana, todo esto sigue para tensión plana. Para el caso de deformación plana, es casi lo mismo. Las expresiones en epsilon x, esta, que ya hemos visto de dónde sale, ahora para deformación plana va a quedar así. Epsilon y sigma xy. Aplicamos la misma lógica de arriba y nos queda esta expresión para deformación plana. En el caso general, cuando xm existe. Si xm no existe, para deformación plana sigue valiendo esta. Entonces, esa es muy importante. Esta vale para tensión plana y deformación plana. Para el caso particular de nuestro planeta Tierra, cuando la fuerza de masa, la única fuerza masa existente está en Y y es constante, es ρ por G, ¿sí? Por eso esta es muy importante. De todas maneras, estas otras, que son para el caso general, quedan anotadas, la 272 y la 273. Finalmente, función de tensión. Finalmente en ese tema, ¿no? Hay más cosas que ver. Bueno, ya habíamos hablado que nuestro sistema de ecuaciones es estáticamente indeterminado, pero además de ser estáticamente indeterminado, tiene que cumplir las condiciones de borde, ¿dónde están? Estas de aquí, que las va a cumplir, con eso no hay mucha discusión, pero además tiene que cumplir esta ecuación, eso tiene que cumplirse, la 271. Entonces, para que eso ocurra, vamos a introducir una función de tensión. Aquí está. Phi xy, así la llamamos. Esa es la función de tensión, o sea, una función que depende de x y de y. De tal manera que se puede expresar así, como se ve. Sigma x va a ser la derivada segunda de phi, de la función de tensión, respecto de x dos veces por rho g y. Rho es la densidad y g es la aceleración de la gravedad. Bueno, acá está la otra expresión, sigma y tau xy. Aquí hay un error. Eso no era t, eso era tau. Ya, ahora sí. Bueno, ahora vamos a seleccionar lo que habíamos dicho. ¿Qué son importantes para nosotros? Las ecuaciones, o sea, el sistema de diferencial de ecuaciones y la ecuación de compatibilidad. Aquí está el sistema diferencial de ecuaciones, fíjense, ahí está, derivada parcial de sigma x respecto de x más derivada parcial de tau xy respecto de y igual a 0. La otra ecuación era, ahí está, no lo voy a leer, pueden pausar el video, estas dos, son esas dos, las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Y la 271 está
pues está ahí. Simplemente las estamos anotando y las estamos llevando para fines didácticos A, B y C. Cada ecuación tiene su nombre, pero lo estamos llamando A, B y C. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estas ecuaciones, esta en este caso, la ecuación A, la vamos a aplicar a esas expresiones donde está nuestra función de tensión. A ver, intenten. Hagan la derivada de sigma x respecto de x. Deriven todo esto respecto de x. Luego que dice, diferencial de tau xy respecto de y. Derivan esto respecto de y. Apliquen esto a esas expresiones, a las que sean necesarias. Es a salir esto. Miren, se anula automáticamente. Pueden hacer la prueba. Luego, lo mismo para b. Esta ecuación, aplíquenla a esas tres, a las que correspondan. Van a llegar a esto. También se anula automáticamente. Entonces se anulan automáticamente. Y esta, la tercera, también aplíquenla a estas tres. Les va a quedar esta, la ecuación 282. Entonces, aquí estamos llegando. Fíjense, estamos llegando a una simplificación de requisitos. ¿Qué decíamos antes? Decíamos que los problemas de teoría de la elasticidad bidimensionales se los resolvía resolviendo ese sistema de ecuaciones, y que eso tenía que cumplir las condiciones de borde, teníamos dos ecuaciones, y las condiciones de compatibilidad, y aquí teníamos un montón de ecuaciones, ¿no? Bueno, dependiendo del caso. Ahora todo eso lo hemos resumido en una sola ecuación. Hay que resolver ese sistema, el anterior, el importante que habíamos dicho, el 252, hay que resolverlo de forma que se cumpla la ecuación 282, esta. ¿Sí? Y esta ecuación es muy conocida, ¿no? Es muy conocida. Es bastante aplicable, o aplicada, mejor dicho, en muchas áreas de la ingeniería, de la mecánica y de otras áreas, no solo de la ingeniería civil. Tiene una forma de lagrangianos, es una forma de varios los lagrangianos. Pero bueno, esa es una forma conocida, es una ecuación diferencial conocida, tiene forma conocida y tiene soluciones conocidas. Entonces, ya es un avance, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Ahora, en el caso más general, esto es cuando las fuerzas másicas, las fuerzas de masa, primero xm no existe, y ym es una constante, eso por qué, eso es constante. Entonces, derivando eso, sale cero, así que no interviene. Haciendo esa suposición, sino tomando ese caso, llegamos a esto, que va a ser nuestro caso general. Pero si hubiera algún caso donde esas fuerzas másicas fueran variables, entonces esas fuerzas másicas se pueden expresar como se ve en la pantalla, de esa manera. Y vamos a llegar haciendo álgebra a esta expresión. Esta, la 283, es equivalente a la 282. Pero repito, como no ocurre eso en nuestro sistema cartesiano, newtoniano, o sea, en la ingeniería civil dentro del planeta Tierra, pues esta no la vamos a emplear casi nunca. Puede hacerse alguna adaptación para resolver algún sistema medio raro, que sea muy complicado, donde tengamos que introducir alguna variable extra, pero su aplicación es muy poco práctica. Entonces, lo importante es esta. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve? Lo dije hace un momento. Esta forma de ecuación diferencial tiene soluciones conocidas, de modo que ya vamos a poder resolver este sistema. ¿Cuáles son esas formas conocidas? Vamos a ver eso en el próximo capítulo. ¿Sí? Entonces este video llega hasta aquí. Con eso acabamos este tema.